En este minuto, Sergio Trizo, gerente general de Rubix. Sergio, como siempre, un placer tenerte acá en el programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo veíamos justamente en la nota, aguinaldos, endeudamiento a través de crédito. Siempre el llamado que hemos hecho es de cotizar, planificar, pero es complejo cuando también vemos que las cifras de la economía, la sensación térmica, uno que como que también dice... Hay que apretar un poquito la rienda. ¿Cómo lo ves tú en este Fiestas Patrias que va a ser bastante más extenso? Ya hemos tenido experiencia así, pero sí. Complica. Sí, es complicado el hecho de que sean muchos días y al final la recomendación es lo mismo que gasta en un 18 cualquiera, ahora tienes que prorratear los más días y finalmente ocupar el mismo presupuesto. Y ahí el cuidado que hay que tener es no tomarse tan en serio el 18 y pasarlo bien todos los días, sino que de esa manera estructurar el gasto en función de todos estos días que se vienen. Y siempre la recomendación en esta época es hacer cosas familiares, tratar de ir a una ramada, pero controlar el gasto ahí, que son gastos mayores muchas veces, la entrada, el consumo, y por lo tanto hacer un mix entre pasarlo con la familia, disfrutar por supuesto, y de esa manera controlar el gasto en cierta medida. Sergio, y un presupuesto también es habitualmente lo que se recomienda. Muchas veces no nos sentamos y decimos a ver cuánto tenemos disponible para gastar, cuánto vamos a gastar en el ítem comida, en el ítem bebestible, en entradas, como decías tú. ¿Es relevante también hacer esa planificación antes que casi nunca la hacemos? Es clave, porque muchas veces nos ocurre con clientes que tienen un gasto muy alto, por ejemplo, en vestuario. Tienen un gasto muy alto en carrete, en salir de fiesta. Entonces, no es el hecho de que uno sea extremista y decir, no gastes. No, si el tema no es no gastar, claro. El tema es gastar, pero responsablemente y hacer un presupuesto. Entonces, muchas veces hay cosas que uno no se da cuenta, y por ejemplo, lo típico, el café del día. Uno dice, no, si me gasto en un día un café 2.000 pesos, pero si uno suma todos los días de la semana es mucha plata. Y el tema no es tomarse ese café, darse ese justo en el día, sino que acotarlo a un presupuesto que sea razonable. Y es el mismo consejo que se puede dar en estas fiestas patrias, que finalmente uno establezca un presupuesto y eso destinarlo en los diferentes días que uno va a celebrar. Por lo tanto, por ahí va la principal recomendación. Lo veíamos en la nota de Jaime, que según los estudios, una cifra que me interesó bastante, más de casi un 46-47% va a estar financiando sus fiestas patrias con ahorros. Sí. Cuando hemos hablado muchas veces, de hecho, en esta mesa, que es difícil ahorrar. ¿Qué te genera ese antecedente? Sí. ¿Es bueno o malo? Hay que tener cuidado también. Sí, hay que hacer una composición mixta, digamos, entre ahorro y también crédito. Sí, a veces esas encuestas son medias mentirosas. Es lo que la gente declara. Lo hemos hablado, Jaime. Es lo que la gente declara, claro. Sí, ahora bueno, ahorro puede ser precisamente que dentro... ¿Es la mejor alternativa, de hecho? O sea, por lejos. Por lejos, obvio, lo mismo que para las vacaciones. Uno no debería endeudarse para viajar una semana en el año. Por lo tanto, en las fiestas patrias, que son 5 días que uno va a celebrar, no debiera endeudarse a futuro por esos 5 días de celebración. Entonces, ese es el consejo principal. Ahora cuesta muchas veces y ahí es donde uno tiene que hacer ciertas concesiones familiares y de presupuesto para ver cómo gasta el dinero en esos días. Y por lo tanto, ahí debe estar precisamente la planificación. Pienso justamente, un porcentaje del ahorro que uno tiene, la platita extra, y también ir sumándolo con otras fuentes de financiamiento. De repente un pool, un mix, puede ser una buena alternativa para no tener que comerme todos los ahorros en una celebración de 5 días, ¿no? Absolutamente, y ahí está, eventualmente, el sueldo, que de ahí se puede sacar una colita para las fiestas, y de repente uno... los fines de semana también puede tener otra celebración. El tema es que cambia la celebración y probablemente esta sea un poco más costosa. Y ahí se mezcla con precisamente el aguinaldo, que puede ser otra fuente, otros poquitos de ahorro, y también en algunos casos, cuando uno tiene que hacer alguna compra en el supermercado, que eventualmente puede gastar un poquito más en la carne, en el trago, eventualmente ahí utilizar una tarjeta, eventualmente con una compra de 3 cuotas precio contado, que siempre lo recomendamos. Es algo que no es lo mejor, pero puede ser un financiamiento saludable si se quiere, porque eso no tiene interés y uno puede costear un exceso de gasto en particular por un momento en particular. Y justamente eso, Sergio, para las personas que no pudieron ahorrar, no previeron esta situación o se les hizo muy difícil guardar dinero durante el año para esta fecha, muchas veces queda el financiamiento, queda el endeudamiento. Lo que tú mencionabas, las tarjetas de crédito pueden ser una opción. ¿En qué tenemos que fijarnos para escoger un financiamiento? Muchas veces, lamentablemente, nos dejamos llevar por lo que llega más rápido, por lo que nos ofrecen, por lo que es más fácil o con menos trámite. Sí. ¿En qué nos tenemos que fijar particularmente cuando se nos ofrecen justamente alternativas de endeudamiento?
Sí, ese es un buen punto, porque siempre lo más fácil, generalmente lo más costoso. Por lo tanto, Ojo con esa relación, porque claro. generalmente si nos están llamando y ofreciéndonos algo que lo tienes aprobado, probablemente tenga una tasa de interés mayor. Y ahí hay que ser más cuidadoso y siempre hay que tomar en cuenta la tasa, por un lado, pero siempre lo más importante es el CAE, porque ahí están incorporados muchos otros gastos que no están en la tasa y probablemente ahí uno se pierde un poquito y se puede entusiasmar. Por ejemplo, uno ahora cuando va a sacar plata al cajero automático, antes te aparece la pantalla con un crédito preaprobado. Son Y eso avance en justamente efectivo, en claro. efectivo, que va aumentando mientras tú no lo usas. Y eso evidentemente puede ser, claro, sacarte del apuro, pero si uno lo hace muy a la rápida, puede finalmente terminar gastando bastante más, ¿no? Claro, y la tentación es enorme. ¿Sí? ¿Quién no quiere dinero rápido, fácil, va eventualmente a disfrutar en la fiesta? Sin duda que es algo atractivo, pero ahí hay que ser responsable y tener en cuenta que finalmente eso hay que pagarlo igual. En general, Sergio, lo que tú has podido ver y lo que también comentaba el director del CERNAC, hay varios estudios que comparan justamente los costos de cada tipo de crédito. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Dónde están habitualmente o generalmente las alternativas más convenientes? ¿Tiene que ver justamente con bancos, con tarjetas de crédito, las 3 cuotas sin interés? ¿Dónde están los instrumentos generalmente para que la gente también tenga quizá una idea más vaga, digamos? Sí, generalmente muchos comercios hoy día funcionan con las cuotas sin interés. Esa es una buena opción, ¿no? Es una buena opción y es un poco es tentadora y probablemente muchos bancos utilizan esta herramienta para que la gente precisamente consuma más. Ahí está la trampa. Entonces, nuevamente volvemos a la planificación, volvemos a la responsabilidad del uso de este tipo de productos. Entonces, es una muy buena alternativa, pero teniendo en cuenta el hecho de que después hay que pagarlo y que no se junte con otros gastos que vienen después. Y ahí está el riesgo porque después viene diciembre, la vuelta a la esquina de diciembre. Claro, y después viene también las vacaciones eventualmente. Entonces, y ya se nos viene marzo y así esta parte del año siempre se hace más compleja. Entonces ahí hay que ser muy planificado, insisto, eso es clave. Y precisamente las tarjetas de bancos muchas veces tienen las mejores condiciones. Y hoy día está muy de moda que hay muchas promociones también asociadas al uso de las tarjetas que muchos bancos lo están entregando. Entonces también un buen consejo es que en el banco que uno tenga eventualmente alguna tarjeta, alguna cuenta corriente, uno ve las promociones que hoy día están disponibles. Y ahí uno se puede encontrar con sorpresas positivas. También en el hecho de los supermercados. En esta época, precisamente la carne, que es lo que más consumimos probablemente, es donde más ofertas hay. Y hay que elegir bien, porque ahí el riesgo está en, compremos la carne más barata en el supermercado más barato eventualmente, pero lo otro hay que tener cuidado en donde nos pueden hacer recargos por otros productos que también consumamos en ese mismo supermercado. Exacto. Muchos que nos ven, y lo hemos comentado aquí ya varias semanas, tienen claro de que hay también un tema con las tasas de interés. Sí. O sea, la tasa de política monetaria ya que llega a un 2%. Y muchos podrían estar pensando, bueno, si las tasas están a niveles bajos, por ejemplo, los créditos hipotecarios, ¿por qué no en los créditos de consumo? ¿Se ha traspasado eso? ¿Es conveniente muchas veces ver que la tasa a los niveles que está actualmente puede hacer más conveniente acceder a un financiamiento vía crédito de consumo, por ejemplo? Sí. Muy buen punto, porque todos piensan que precisamente con esta baja de tasas debiera ser todo más barato el financiamiento. Claro. Lo hemos visto en algunos casos, precisamente asociado a tarjeta de crédito, que hoy día nuevamente se está levantando la posibilidad de comprar automóviles con tasa cero o con tasas muy bajas. Y eso habla de que están asociando esta baja tasa a un producto que es la tarjeta de crédito, que es un poco lo que hablábamos recién, de que un poco está el enganche a utilizar y sobreutilizar esa tarjeta de crédito. Por lo tanto, ahí lo hemos visto. Pero en créditos de consumo en particular no se ha visto tanto. Se ha visto mayoritariamente en los créditos hipotecarios porque son tasas de largo plazo y el problema en el corto plazo está en el riesgo de cómo está la situación del país, de la economía, del empleo y de que hay riesgos que están latentes, que por eso no pueden los bancos traspasar esos menores costos por el riesgo asociado que hay hoy día en la economía. Y ahí es donde todavía hay que esperar probablemente y hay que ver que las señales mejoren o que se calmen los riesgos que se ven a nivel internacional. Pero ha estado internalizado ya hace un tiempo justamente este escenario, Sergio, te lo pregunto por si están demasiado altas las tasas de los créditos de consumo o siguen estando relativamente bajas, pero no se ha visto de una manera tan agresiva finalmente el traspaso, lo que tú comentabas. Está como internalizado también este escenario de bajas tasas en general también, ¿no? Sí, pero uno podría haber visto que con estas bajas que está... Podría ser más. Podría ser más. O sea, hemos visto otras épocas en el pasado de que a menores tasas del Banco Central se ha traspasado a consumo. Y ahora no es tan así precisamente porque se percibe un mayor riesgo, el consumo está más frenado y eso finalmente creo que no les permite a los bancos asumir ese mayor riesgo. En otras ocasiones veíamos innumerables ofertas de crédito en esta época precisamente y hoy día no es tan así. Entonces ahí es donde uno percibe que los bancos están un poquito más restrictivos
restrictivo. Vamos a hacer una pausa, Sergio, Jaime, pero antes vamos a otro tema. Vamos a estar conversando